Hola Wilson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo Bueno, muy bien. bienvenidos a este nuevo capítulo de Líneas de Conexión. Hoy traemos una invitada muy especial. Se llama Fernanda Ancheta. Ella es una profesional experta en biodecodificación, hipnosis, regresión, psicogenealogía, biomagnetismo, registros akáshicos, Reiki y PNL. Ella es de Uruguay, de Montevideo, y nos va a acompañar en este episodio. Entonces, ya le doy la palabra a Fer. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Brian? Muchas gracias por la invitación. Vale, Dale, con bienvenida. gusto. Continuando la temática del episodio pasado, en el cual hablamos de que las relaciones nunca se acaban, hoy queremos hablar de algo muy importante. Cómo las relaciones de nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos y toda nuestra familia de alguna u otra forma afectan nuestras relaciones. Aunque no lo creamos, es todas las conexiones que generamos a nivel familiar y a nivel como de árbol genealógico influyen de una manera muy representativa en lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces, Fer, si nos puedes explicar un poquito más de este concepto. Bien, les cuento un poquito. Voy a hacer una introducción. La psicogenealogía, que es con lo que trabajo yo, está vinculada al estudio del árbol genealógico. ¿Esto qué quiere decir? Está vinculado con nuestra familia y con todos los conflictos que a lo largo de la historia de nuestra familia han ido ocurriendo y que muchas veces no son resueltos por nuestros parientes, por ejemplo, por un abuelo, un bisabuelo, nuestros papás incluso. Entonces, como esos conflictos no son resueltos, tienden a pasarse de generación en generación hasta que alguien del clan logre resolver ese conflicto. Bien. Ok, perfecto. Sí, no, y es básicamente también lo que hablamos mucho en el episodio pasado, de decir cómo tus relaciones van a repetir un patrón hasta que tú no hayas aprendido la lección, ¿cierto, Brian? Que es lo que mencionamos hace una semana. Así es, hablamos de que las relaciones nunca se acaban, las relaciones no terminan, pero lo que no termina es la experiencia, esa cosa que nos pasa, esto que nos sucede, estos hechos que nos suceden cuando nos relacionamos con otros. Y ahora parece que mucho más curioso, ahora parece que también sucede con nuestros padres, con nuestros abuelos, con personas que tal vez ni siquiera conocimos. Es muy loco, tal vez, ¿no? Sí, no, y además que es bastante curioso porque también lo que mencionamos hace una semana era que de alguna forma todos estamos conectados y esto, con lo que nos trae Fer hoy a la mesa, lo reafirma mucho más. Ujú, exacto. Entonces, estamos hablando anteriormente de la relación con nuestros padres, cómo afecta la relación con nuestros padres a nuestras relaciones amorosas. Entonces, Fer ha estudiado un poco más a profundidad ese tema y hay un tema de los gemelos, que es algo que pues, nos pareció bastante importante para nombrarlo. Entonces, si nos puedes explicar un poquito más, Fer. Sí, claro, cómo no. Les cuento, los gemelos simbólicos se les llama, hay un síndrome que se representa dentro del árbol genealógico que se llama el síndrome del doble. Bien, esto tiene que ver con la fecha de nacimiento, de concepción y de fallecimiento. ¿Y por qué es importante estas tres fechas? Porque a nivel inconsciente, el inconsciente no sabe diferenciar entre una fecha y otra. Por lo tanto, nosotros podemos estar conectados a nuestros familiares, vamos a centrarnos en este caso en nuestros padres, podemos estar conectados con ellos por esas tres fechas. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros somos dobles, por ejemplo, de nuestros padres, ahí va a ocurrir lo que se conoce como el incesto simbólico. Y cuando somos dobles de nuestra pareja, quiere decir que nuestra fecha de nacimiento está vinculada
con la fecha de nacimiento de mi pareja, eso ya no vamos a entrar en explicación porque es algo muy extenso. Después, si quieren saber más, podemos armar un nuevo podcast. Pero bueno, tengan en cuenta el concepto de doble para arrancar de allí y entender que si soy doble de mi pareja, somos gemelos simbólicos. ¿Esto qué implica, no? ¿Qué significa para nosotros? Bien, ser gemelos simbólicos implica que a nivel inconsciente yo veo a mi pareja como si fuera mi hermano. Bien, si soy mujer la veo como mi hermano, si soy hombre la veo como mi hermana, en caso de parejas así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando veo a mi pareja como un hermano, me cuesta mucho más, por ejemplo, cortar una relación. No sé si les ha pasado en algún momento en su vida que quieren cortar con alguien, es decir, siguen unidos y no saben ni siquiera por qué. No hay amor, no hay nada, pero no pueden cortar. Eso, muchas veces, si buscamos esa relación en fechas, nos podemos dar cuenta que no podemos cortar porque para nuestro inconsciente, si somos gemelos simbólicos, estoy cortando con mi propio hermano. Y ustedes, como sabrán, las relaciones de hermanos, a no ser que pase algo muy grave, no se cortan. ¿Estamos de acuerdo? Así Sí, es. total. Es muy estrecha. De hecho, sí. Exacto. Pero bueno, te continúas, que ahorita te interrumpo un momentico. Bueno, entonces, otro dato que es importante, como a nivel inconsciente vemos a esa pareja como un hermano, también va a influir en nuestras relaciones, por ejemplo, sexuales, porque en nuestro inconsciente siente que está teniendo relaciones con el hermano, entonces puede incluso existir al final del acto un sentimiento de culpa, de vergüenza, entre otros. Obviamente todo lo que implique, imagínense si esa situación fuera realmente así. Sí, no, nada que ver. O sea, cuando tú dices entonces que hay un sentimiento de culpa, porque sí, de hecho, de alguna forma me ha pasado a mí, Uh-huh. es más que todo por ese inconsciente, por esa, bueno, por esa asociación que hacemos como si fuera un familiar de nosotros, entonces. Exactamente. Esa asociación que hacemos a nivel inconsciente, recuerden algo que hablábamos hoy, el lenguaje del inconsciente es el lenguaje de los símbolos. ¿Qué quiere decir? Que todo va a ser simbólico. Nuestro consciente seguramente no entienda este concepto. Si lo decimos así nos va a parecer muy loco. El tema es que no estamos hablando a nivel consciente, estamos hablando a nivel inconsciente. Y para nuestro inconsciente esa asociación me genera culpa, me genera vergüenza, me genera un sentimiento negativo, porque la visualización que tiene el inconsciente es que estoy con mi hermano o con mi hermana. Pues, o sea, loquísimo desde el punto de vista primario, como desde el punto de vista superficial, pero creo que sí lo entendemos. Y si exploramos el inconsciente, que es algo pues sumamente profundo y que a medida que pasa el tiempo descubrimos más, cómo esta parte de nosotros afecta tanto nuestros resultados, porque pues lo que hemos escuchado tanto en ley de atracción como en todo el tema de poder mental, de poder, digamos, de psicología del éxito, es que el inconsciente influye prácticamente un 90%. O sea, nuestro carácter y nuestra forma de comportarnos es básicamente inconsciente. Somos muy... O sea, no podemos controlar muchas cosas a menos de que nos metamos directo allá, ¿cierto? Totalmente. De hecho, si ingresamos un poco más a fondo en lo que es la psicogenealogía, también entendemos que no solo somos dobles, no solo podemos ser dobles de nuestra pareja, de nuestros padres, sino que también de nuestros abuelos. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nuestros abuelos, alguno de los dos fue infiel, un ejemplo, nosotros podemos tender a hacer lo mismo o a vivir lo contrario. Es decir, uno de mis abuelos fue infiel y al otro le fueron infiel. Entonces, depende de quién soy doble, qué es lo que me puede llegar a pasar.
Pero también hay otro detalle importante, que para el inconsciente es todo lo mismo o es todo lo contrario. Entonces, imaginen que yo soy doble de un abuelo que fue infiel. Yo tengo dos caminos entendiendo este concepto de todo lo mismo, todo lo contrario. Esos dos caminos son, uno, que yo le sea infiel a mis parejas porque estoy enganchada a ese conflicto de mi abuelo, o que me sean infiel todas mis parejas. Wow. Por eso es importante conocer la historia, para poder cortar con ese patrón. Wow, 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 wow. Y mira que a mí personalmente se me hace muy curioso, porque bueno, por un lado digamos que lo podríamos asociar con un tema de karma, no sé, ya un poquito más de espiritual, y por el otro, digamos un poco más científico. Hay un libro que es de Richard Dawkins que se llama Selfish Gene o el gen egoísta, y ahí nombra que básicamente nosotros transmitimos como dos aspectos, y ese es nuestro objetivo. Primero, los genes, que es el material genético que todos conocemos, y segundo, que él lo nombra, son los memes, no los memes que conocemos de las redes sociales, sino memes como un material mental. Entonces, esto, digamos, nuestro ADN, por decirlo así, ese patrón, digamos, el que tú mencionas acá, el de la infidelidad, lo ha tomado como algo que le sirvió para la supervivencia. Entonces, según este autor, él lo replica en la siguiente generación porque lo tomó como algo bueno, algo que le sirvió a la especie para sobrevivir. Entonces, no, lo más coherente es traspasarlo a la otra generación, y ese comportamiento y esa forma de entender a la sociedad y a las demás personas lo toma como un aspecto fuerte, algo que le va a permitir sobrevivir. Wow. Y es sumamente interesante que tú lo menciones en esto, porque ya entonces veríamos un poquito más de teorías que ratifican esto y cómo, de alguna forma, lo que mencionamos en el capítulo pasado, todos estamos conectados y seguimos conectados. Ujú. Totalmente, sí, es increíble las conexiones que se generan por un lado o por otro, como decís tú, ya sea a nivel inconsciente, a nivel de gen, a nivel incluso de las células. No sé si ustedes conocen lo que es memoria celular, es una terapia. Así es. Yo no la trabajo, pero me la hicieron y realmente es increíble los resultados que noté. De hecho, me hicieron un ejercicio que tenía que ver con la persona te va como dibujando tu árbol genealógico, te arma como una especie de fotografía, vos le vas diciendo dónde está cada persona. Realmente me impactó muchísimo el resultado, tiene que ver mucho con los colores, y eso trabaja a nivel celular, quiere decir que hasta la información está en nuestras células. O sea, es increíble entender eso, porque, a ver, muchas personas van a escuchar esto y no van a creer, por diferentes motivos, no van a creer en esta información, ¿no? Esto lo sabemos, es algo que es un tema como muy, muy tabú todavía en algunas áreas. Pero hay algo que es real. Las personas que han pasado por un tipo de terapia como esta, como la que es la memoria celular, yo desconocía de ella, y los resultados los vi. Entonces yo no puedo ir en contra de eso. O sea, algo trabajó en mí, algo generó en mí esa terapia que modificó ese patrón que yo estaba trabajando en ese momento. Wow, pues de pronto sí sería muy interesante en un futuro como expandir otro podcast sobre ese tema, porque pues vamos a mencionar por ahí pues, corto, pero no nos da el tiempo, pero wow. Es muy atractivo, ¿no? Además. Es súper interesante. Ahí si quieren les podría pasar el contacto de esta persona, si les llega a interesar, porque realmente es un tema que me pareció muy, muy llamativo. Yo lo desconocía y llegó a mí por esas conexiones, también como hablábamos hoy, y bueno, y tuve la suerte de conocerlo. La verdad, pues súper, súper interesante. Y Fer, también antes de entrar al podcast, estamos mencionando todo el tema de las relaciones. Ya lo nombraste pues inicialmente,
de que de pronto nuestros padres, nuestros abuelos mencionaron no, sino tuvieron cierta tendencia o cierto comportamiento en sus relaciones amorosas y nosotros de alguna forma lo replicamos. Entonces, digamos, ¿qué, digamos, recomendarías tú, que ya eres un poco más profesional en el tema y entiendes más de esto, para poder modificar esta conducta? Bien, primero que nada, siempre recomiendo la toma de conciencia. La toma de conciencia significa que nos hagamos conscientes de nuestra historia y para eso necesitamos conocer qué sucedió en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestros abuelos y bisabuelos. Digo esto porque por lo general vamos a llegar hasta la 4ª generación. Más atrás no sería necesario ir. Con esas 4 nos vamos a manejar. Entonces, una vez que reconozco en la historia de ellos lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, si yo sé que en la pareja de mis padres había muchas discusiones, por ejemplo, si hubo infidelidad, si por ejemplo mi madre, capaz que es madre soltera, todo lo que para mí puede ser importante, a mí me va a servir para hacer mi propio estudio y tomar conciencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando ya reconozco, si estoy repitiendo, por ejemplo, la historia de mi mamá o de mi abuela, abuelo, lo que voy a hacer es visualizar a esa persona, a mi mamá, a mi abuela, a quien sea que descubrí que tengo el conflicto y que lo estoy repitiendo, y cerrando los ojos, porque es la manera de conectar con el inconsciente, le voy a transmitir, voy a visualizar a esa persona y le voy a transmitir todo lo que me hace sentir ese conflicto que llegó a mí. Un ejemplo, si a mí me llegó la infidelidad, es decir, a mí mis parejas me son infiel porque estoy repitiendo un patrón de infidelidad, lo que puedo hacer es visualizo a mi abuela, si fue la persona que fue infiel, y le voy a transmitir que me siento mal cuando me son infiel, que me siento poco querida, que me siento insuficiente, rechazada. O sea, lo que sienta, la emoción que yo tenga dentro es lo que le voy a transmitir en esa visualización a mi abuela. Una vez que hablo acerca de todo lo que siento, simplemente lo que puedo hacer es imaginar una caja o un símbolo y le entrego la infidelidad a esa abuela. ¿Bien? Y una vez que se lo entregué, puedo agradecer, puedo abrazarla, puedo hacer lo que sienta y simplemente iluminarla y dejarla ir. Y esa es una forma para que el inconsciente comprenda que estamos cortando con ese patrón. Wow, es como cerrar un ciclo igual. Es como un ejercicio para cerrar un ciclo, tal cual. Pero hay algo que no me queda muy claro y soy bastante curioso, me encantaría saber. Tú nos dices que este ejercicio sirve para cerrar el ciclo de conducta con las relaciones que han pasado y que muy probablemente no tenemos conocimiento. Pero entonces hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es cómo identificar cuáles son como mis dobles. Mencionaste 3 eventos, como fecha de nacimiento, fecha de muerte y fecha de concebir como la persona. Eso me encantaría como identificarlo. Bien, eso era lo que te comentaba, que igual es un poco complejo para explicarlo por audio, porque hay que diagramar los meses del año. Voy a intentar explicarlo, pero es medio complejo. Los meses del año los diagramás de A3, es decir, enero, febrero, marzo, y bajo al renglón de abajo, entonces continúa así, y de A3 siempre hasta llegar a diciembre. Y la forma de leer los dobles se hace de manera vertical, por lo tanto, les voy a decir la primera hilera, cómo quedaría. Queda enero, va a quedar abril, va a quedar octubre, va a quedar julio y va a quedar octubre. Quiere decir que todas las personas nacidas, concebidas o fallecidas en enero, abril, julio y octubre van a ser dobles entre sí. ¿Bien? Eso me va a permitir reconocer los dobles en mi familia. Pero un dato importante, para reconocer un doble hay que tener en cuenta, se calculan 10 días para adelante de mi fecha de nacimiento y 10 días hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Yo soy de abril. El 20 de abril voy a calcular 10 días hacia adelante, sería 30 de abril,
y 10 días hacia atrás sería 10 de abril. Por lo tanto, mi periodo para encontrar dobles va del 10 al 30 de abril. Bien, y ese mismo periodo lo voy a repetir en enero, lo voy a repetir en julio y lo voy a repetir en octubre. Entonces, todas las personas que calcen entre el 10, entre el 10 y el 30 de esos meses, ahí están mis dobles. Uf. Increíble. Espero que se haya entendido. No, sí, entendido. Sí, claro, Sí, totalmente. estuvo claro. Qué bien. Y mira, Brian, qué interesante que cuando Fer también nos comentaba pues todo el tema de este proceso, de cómo se realiza y cómo se puede transformar la relación, que también lo vinculé mucho con el episodio de la productividad. O sea, nosotros siempre empezamos desde el acto de conciencia, ¿cierto? Desde decir, bueno, esperen, no operemos en automático, paremos y decidamos qué es lo que estoy sintiendo, hacia dónde quiero ir y qué estoy haciendo en este momento, si me acerca o no me acerca. Y también termina, o bueno, por decirlo así, termina en una etapa de agradecimiento, que es lo que mencionábamos en el capítulo anterior, que finalmente cuando uno agradece todas las relaciones, la transformación es posible y no termina, sino que se convierte en algo más grande. Entonces se me hizo súper curioso, la verdad. No sé qué opinas tú de esto, Ray. No, está increíble, está muy chévere. Me gustaría también, eso estuvo increíble, entonces ya se puede hacer el ejercicio como para identificar los dobles o los gemelos. Y el otro tema sería con conciencia saber qué sucedió. Pero, entonces ahí hay dos temas. La primera es como indago con mis padres, indago con las personas que me conocen, que los conocieron, eh, sobre su comportamiento para hacer conciencia, porque es lo único que se me ocurre. No sé si haya otra manera de hacerlo. Sí, o sea, digamos, la clásica y la básica Ujú. sería consultar con nuestra familia. Eso sería lo primero y lo más sencillo. Claro. Ahora, si no tenemos esa posibilidad, la otra opción ya sería con un terapeuta. ¿Por qué? Ok. Porque es el único que podría acceder al inconsciente y obtener la información de allí. Wow. Qué bien. Claro que sí. Y claro, también mira que pues de hecho no sé si ustedes lo hayan leído, el de los 5 lenguajes del amor, que también dice mucho de eso. Que nosotros repetimos el lenguaje del amor que fuimos inculcados por nuestros padres. Y ahí prácticamente empata perfecto con lo que tú dices, Fer. O sea, nosotros repetimos las conductas que tienen nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces es súper interesante cómo realmente vemos que a pesar de que las generaciones avanzan, de que las personas mueren y nacen, siempre existe un vínculo entre todas ellas y un vínculo que va más allá de lo que podemos entender, que hasta ahora estamos descubriendo, pues con todas las teorías que maneja Fer. Totalmente, sí, ni que hablar. Estamos conectados incluso, como decías tú, con las personas que ya están fallecidas o que ni siquiera conocimos. Es el solo hecho de que sean parte de nuestra familia hace que su historia nos pueda llegar a afectar de un modo o de otro. Que algo importante acá me parece recalcar, no solo nos llega la parte negativa, sino también nos llegan los recursos que hayan obtenido esas personas a lo largo de su vida. Entonces hay un poco de luz en toda esta historia. También nos llega lo bueno. Qué bien. Bueno, bien. Sí. Sí, finalmente, pues todo es un recurso, ¿no? O sea, lo que te llega a ti tú lo puedes utilizar para tu beneficio o pues quedarte con eso y finalmente verlo como algo malo, ¿no? Porque pues tú le das la polaridad al evento. Eso mismo te iba a aclarar, que digo que más allá de, yo hago esta broma, pero lo que nos llega negativo también es algo bueno. Porque si ustedes se ponen a mirar en realidad lo que estamos haciendo, es, imagínense así, la familia, ¿qué es lo que tiende a hacer entre la familia? Ayudarse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente eso,
al recibir el conflicto que el otro no pudo resolver, es como que le estamos dando una mano, diríamos nosotros en Uruguay. Le estoy dando una mano a esa persona que sola no pudo. Entonces el árbol lo que hace es eso, busca que entre todos, obviamente que no le va a llegar el mismo conflicto a toda la familia, sino que un conflicto se va digamos, como a dispersar, vamos a decirlo así, pues no me sale otra palabra, entre algunos de la familia que sean, por ejemplo, dobles de ese abuelo, por ejemplo, y esos son los que van a tratar de resolver ese conflicto. Y luego un conflicto de mi abuela le va a bajar a otras personas de la familia para que resuelvan el conflicto de mi abuela. Y así entre todos logramos hacer como esa cadena de favores. Trabajarlo. Wow, la verdad. Me he volado la cabeza con este podcast. Qué bien. La verdad. O sea, de verdad, hay mucho más allá de lo que podemos ver. Y es increíble como los que creemos como individuos separados a lo que nosotros estamos viviendo pueden influir bastante en lo que en nuestra toma de decisiones y no lo vemos así. O sea, el inconsciente puede ser una suma de tantos factores que, la verdad, Totalmente. es un misterio total, ¿no? Totalmente. Y todavía que hay un montón, yo acá les estoy hablando de algunos de los síndromes, por ejemplo, que se pueden transmitir el inconsciente, pero existen muchos más, incluso el síndrome del yacente, la línea maestra. La línea maestra también, sí, no sé, ¿tenemos minutos? Sí, claro. La línea maestra, por ejemplo, puede repercutir en nuestra pareja, porque la línea maestra, para que tengan una idea, se calcula de mi fecha de nacimiento serían 6 meses hacia adelante. Bien, en mi caso, a ver si estoy bien, sería julio, abril, mayo, junio, octubre. En octubre sería línea maestra. Me cuesta así no verlo, pero me parece que es en octubre. Si no, cualquier cosa yo después se los aclaro. Y esa línea maestra, ¿qué quiere decir? Las personas que están en octubre son dobles mías y línea maestra. Si yo tengo una pareja que se encuentre ahí, o sea, mi pareja, ponele, es de octubre, lo que me va a influir es que esa persona me va a hacer de espejo. Me va a mostrar tanto lo bueno como lo malo. Entonces, si yo no convivo con esa pareja, vamos a tener la mejor relación del mundo. ¿Qué quiere decir? Va a haber mucha admiración, va a haber mucha pasión, incluso a nivel sexual. El tema que pasa cuando convivo pasa a ser un poco complejo porque me está mostrando todo el tiempo lo que no quiero ver. Es un espejo continuamente de mi oscuridad. Entonces ahí la relación puede llegar a ser un poco difícil y si no reconozco que soy línea maestra con mi pareja, puedo pasar lo que diríamos, así como una frase, un infierno, porque realmente me está mostrando todo lo que yo trato de ocultar de mí. Wow. Siguen quedando. Sí, total. ¿Y hay alguna manera de trabajarlo? Porque simplemente decir, no debo convivir con una persona así y ya. No, de la misma manera, por ejemplo, que les contaba hoy de visualizar a la persona, lo que se puede hacer es cerrar los ojos, visualizo a mi pareja y pueden imaginar, por ejemplo, un lazo que te une a esa pareja, que represente como esa conexión, esa línea maestra y cortar. Bien, corto el lazo en esa visualización y me siento como me desprendo de esa conexión, digamos, en parte negativa. Pero ojo, hay algo que es importante acá. La línea maestra es un maestro, justamente. Entonces, también está bueno que aprovechemos a aprender de esa persona. Si yo reconozco que tengo una línea maestra, la línea maestra lo que va a hacer es mostrarme. Yo de esa persona voy a admirar algo muchísimo y voy a odiar algo muchísimo. Entonces, ambas cosas lo que me va a estar mostrando son o cosas que a mí me faltan o cosas que necesito. Entonces puedo trabajar con eso.
Entonces tampoco es tan malo si yo logro utilizarlo a mi favor. Wow. Qué bien. La verdad, me asombra tantos puntos que hemos tocado en este Podcast, podcast solo y valor. que ahora con lo que nos traes hoy, como que es una pieza más del rompecabezas. Obviamente no fue coincidencia, no fue casualidad de que hayas llegado al programa, sino Así es. por alguna razón tenías que llegar y creo que está más que claro esto. Pues ya se nos está acabando el tiempo, Así es. pero la verdad ha sido un podcast brutal, brutal, brutal. La verdad, pues yo solo primero te quiero agradecer, Fer, por tu tiempo, por tu disposición y por brindarnos estas herramientas también que complementan lo que llevamos explicando en el canal. Muchas gracias. Así Gracias es. a ustedes por invitarme, realmente pasé divino. Muchísimas gracias porque la información es muy valiosa, la apreciamos muchísimo y lo que dice Wilson es totalmente cierto, es muy adecuada, está ahí y en mi caso despertó mucha curiosidad, o sea, es como quiero seguir investigando el tema, quiero llamar a mis padres, quiero averiguar qué pasó, ahí estoy, eso pasó, me encantó, Me gracias, parece genial. exacto, Me parece genial. es lo bueno. Claro, claro. Claro, y obviamente yo creo que muchos tienen acá curiosidad, pero entonces, Fer, dinos a los que quedamos con curiosidad, ¿cómo hacemos para saber más de esto? ¿Cómo te podemos contactar a ti? Bien, mira, pueden ingresar a mi página web que es www.fernandaancheta.com y en ese lugar, por ejemplo, ahora inicié un entrenamiento que tiene que ver con toda esta temática y también es una conjunción de todas las terapias que yo utilizo y enseño en ese entrenamiento a que empiecen a reconocer sus propios patrones y herramientas para poder sanarlos por su cuenta. Bien, que ese entrenamiento se llama Soy Unidad, transformar 3 en 1, porque trabaja cuerpo, mente y alma y pueden ingresar en mi página web y hay un ítem específico sobre eso, sobre Soy Unidad y pueden ingresar y ver ahí la presentación y de qué se trata. También van a tener acceso en una parte en un ítem que dice Free, que es material gratuito que yo voy colgando ahí en mi página para que puedan descargar. Hay, por ejemplo, yo he estudiado mucho sobre poder mental y hay listas para generar listas de deseos para poder lograr lo que quieren. También hay actos simbólicos que permite liberar este tipo de creencias o de patrones que nos limitan. Y bueno, hay un montón de información ahí que les puede llegar a ser muy útil. También doy consultas individuales que ahí también hay información. Wow, Fer, muchas gracias. Y también si nos puedes repetir por favor tus redes sociales para que te puedan contactar. Sí, claro. Más que nada Instagram, que es la que más uso, es @fernanda.ancheta. Por ahora paso esa, que es la que tengo activa. Listo, perfecto. Y podcast, acordate. Ah, claro, y los podcasts, sí. Es verdad. También pondremos acá los links para que si desean contactar a Fer y saber un poco más de este tema, que la verdad creo que nos ha abierto la boca a todos y nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas sobre nuestras relaciones y sobre lo que somos hoy como seres humanos. Entonces, pues yo creo que por hoy no sería nada más. Les agradezco por su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Y les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Líneas de Conexión. Y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes personales como @CodeBrian y @WilsonNinoV. Entonces ha sido un placer, Fer. Muchas gracias otra vez por tu tiempo. Y ya. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Un placer estar con ustedes. Gracias, estoy increíble. Gracias. Chao.